En cierta ocasión, la multitud se congregó alrededor de Jesús. Empezó él a decir: esta es una generación que está enceguecida. Piden un milagro que me acredite, pero no se le va a conceder más milagros que el de Jonás. Porque Jonás fue como un milagro para los habitantes de Nínive. Un milagro será el Hijo del Hombre para esta generación. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 29 al 33. ¿Cuándo se logra encontrar el camino de Dios? Si Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación, advierte la Santa Biblia. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 24 de febrero, año 2021. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. ¿Cómo puede saber una persona cómo logra encontrar el camino de Dios? Hay un camino muy seguro para encontrar a Dios. Es cuando una persona es dócil, humilde y obediente a la voluntad de Dios. Ese es el camino más seguro para entender a Dios, para descubrir el misterio de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para caminar según el Espíritu de Dios, para dejarse guiar por Dios. Entonces es bien importante entender la docilidad del ser humano ante las propuestas de Dios. En la Santa Biblia aparece la historia de un personaje que se llama Jonás, y es un judío que, a pesar de ser terco y a pesar de que no es dócil y a pesar de que le toca obedecer a las malas, se convierte en un signo para los habitantes de Nínive. Jonás se convierte en un signo para los habitantes de Nínive. Como Dios se convierte también para la humanidad en un signo, se convierte en el Mesías, en el Salvador. Como muchos tampoco no le creyeron al Hijo de Dios, y muchos no estaban de acuerdo con el Hijo de Dios, y muchos dudaron de que el hijo de José y de María hiciera cosas que valieran la pena. Los personajes son alguito parecidos. Lo que interesa en esta reflexión para hoy, miércoles, es cómo captar cómo se hace la voluntad de Dios siendo dóciles y obedeciéndole a Dios. Muchos no aceptan la bondad y la misericordia de Dios, o muchas personas todavía no aceptan que Dios sea tan largo en perdonarle a la gente las que hace. Nos gustaría más bien ver a las personas castigadas, ver que las personas reciban su castigo. No entendemos la voluntad de Dios en su misericordia. El Papa Francisco, en una homilía en la Casa Santa Marta, logra describir esos tres momentos del personaje de este judío que se llama Jonás, y articula como ese personaje en 3 puntos cuando uno lo lee allá en la Santa Biblia, que se llama la profecía de Jonás. El primero es la resistencia a la misión que el Señor le confía. Como que él le dice: vaya a Nínive, hágame el favor, tenga la bondad, adviértales, dígale que se conviertan. Pero a él no le parece que esa no es la opción. El segundo es la obediencia. Cuando el personaje obedece, entonces aparecen los milagros. Cuando las personas obedecen, entonces aparecen los milagros en la vida de las personas. Esa es la segunda posición, la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces esa ciudad se convierte en ejemplo para el mundo y Nínive se convierte. Y aparece un tercer momento que dice el Papa Francisco: la resistencia a la misericordia de Dios. Todavía hoy
encontramos personas resistentes a la misericordia y a la bondad de Dios. Hay personas que les parece que yo no le voy a perdonar a usted lo que me hizo. Nunca se me va a olvidar lo que usted me hizo. Ojalá Dios descargue toda su fuerza contra todo lo que usted hizo, dirían algunas personas. San Juan Crisóstomo, el gran obispo, decía que deberíamos guardarnos de perder la esperanza, evitar igualmente acceder fácilmente a la indolencia. Esa frase muy sabia de ese obispo, San Juan Crisóstomo. Hay que guardarse en la vida de perder toda esperanza, como decir, ya no tengo esperanzas en Dios, ya no quiero hacer la voluntad de Dios, me parece que no tiene sentido. Es la primera posición de este obispo. Y la segunda posición, hay que evitar irse al extremo. ¿Y cuál es el extremo? Ceder a la indolencia. La desesperanza impide a la persona que ha caído como levantarse, y la indolencia hace caer a la persona que está en pie. Bien interesante San Juan Crisóstomo poniéndonos a pensar en dos palabras, esperanza e indolencia. El Papa emérito Benedicto XVI, en un retiro predicado en la Ciudad del Vaticano en el año 1983, que en ese tiempo se llamaba Joseph Ratzinger, no era papa todavía. Entonces, el Santo Padre, que lo consideramos ahora así, hablaba de que la malicia destruye las cosas grandes. La malicia destruye una ciudad que se llama los ninivitas. Creyeron en el mensaje judío e hicieron penitencia, y la conversión de esos ninivitas constituyeron un mensaje para la humanidad. Es decir, cómo se puede convertir y cambiar la gente y encontrar el signo de Dios, que Dios es el signo de la salvación. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo encontrar la respuesta? Al escuchar la predicación de Jonás, reconocieron por lo menos que el mensaje que él les estaba dando era como cierto, dice Joseph Ratzinger, diría en su tiempo, Benedicto XVI en su otro momento. Es decir, sería como preguntarnos, decía Joseph Ratzinger, oiga, ¿por qué no nos preguntamos si viniera un nuevo Jonás ahora en este año 2021, siglo XXI, 21 años después de la resurrección del Maestro? Y si viniera otra vez Jonás a darse una vueltica, ¿le creeríamos? ¿Las ciudades le creerían? ¿Las personas? Para los Nínives modernas, que son las ciudades que tenemos hoy en día, ¿será que Dios busca mensajeros de la penitencia? Mensajeros que logren convencer a la humanidad de cómo se encuentra el camino de Dios, siendo una persona dócil y obediente a la voluntad de Dios. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Sintiendo en nuestras vidas la